Betsabe Sanlongo nos visita una vez más para hablar de medio ambiente en este espacio al cual denominamos Somos Sustentables. ¿Cómo estás, Betsabe? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Barbie? Estamos en otra edición de Somos Sustentables y hoy vamos a hablar de alimentos transgénicos. ¿Sabemos lo que comemos? Qué pregunta, ¿Qué pregunta, exactamente? Creo que no, que la mayoría no lo sabe. Bueno, si yo te diría que algunos alimentos, por ejemplo, como el tomate, tienen genes, por ejemplo, del pescado. No tenía idea. Bueno, y eso lo estamos alimentando, nos estamos alimentando de eso justamente. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Justamente son alimentos que están manipulados, o sea, artificialmente, ¿no? Son organismos en donde justamente se le inserta genes de otros alimentos, que pueden ser vegetales, pueden ser animales o mismo de los seres vivos. Claro, uno de un tomate, algo de la naturaleza, directo, no va a pensar, ¿no?, que tiene este tipo de manejo, ¿no?, de intervención. Exactamente, es justamente una ingeniería, bueno, una ingeniería científica en donde algunas empresas justamente han empezado a trabajar ya desde hace varios años, más aproximadamente en los años 80, para justamente intervenir. ¿Pero por qué intervienen o por qué creemos que intervienen estas empresas? En primer lugar, porque una de las problemáticas mundiales es la pobreza, ¿no? La pobreza y justamente el hambre. Entonces, las empresas con el objetivo de decir que, bueno, vamos a colaborar justamente a que no exista hambre cero, que no exista, pobreza cero, vamos a hacer justamente una alimentación que sea una producción mundial y que sea ilimitada. Entonces, en primer lugar, ellos... O sea, la finalidad es aumentar la producción. Exactamente, por un lado. Por otro lado, lo que plantean es modificar las características de los alimentos. ¿Cuántas veces hemos pensado, por ejemplo, cuando teníamos una sandía, decir, esta semilla de la sandía no me está siendo útil, ¿para qué la estamos teniendo, no? Las empresas se toman justamente esos hábitos del consumidor o de lo que plantea también el consumidor, entonces dice, bueno, vamos a mejorar los alimentos. Pero realmente es así. Bueno, ¿qué es lo que se ha demostrado científicamente a nivel ambiental y a nivel de salud? En primer lugar, que justamente a nivel ambiental esto disminuye la biodiversidad. Estos alimentos transgénicos, por supuesto, modifican el hábitat de los otros, justamente de los cultivos que están cercanos, ¿no? Ya la producción local o los productos locales se van modificando. Indirectamente. Indirectamente. Sumado a que justamente estos productos transgénicos lo que necesitan justamente son alimentos que son más resistentes a las plagas, ¿no? Necesitan justamente herbicidas más potentes. Ahí también la misma empresa lo que hace es al productor local venderle, decirle, bueno, te vendo las semillas, pero también te vendo el herbicida. El combo, digamos. Exactamente, es el negocio perfecto, claro, por decirlo así, para las empresas. Pero ¿a qué costo eso justamente? Bueno, estas semillas tienen justamente estos químicos y estos genes que están modificados que en nuestra salud nos afectan. Por eso es que percibimos que tal vez los vegetales o el tomate no tiene el mismo sabor que tenía antes, es por estas cuestiones. Exactamente, son alimentos transgénicos, como mismo lo del tomate o la lechuga, que tiene también genes, por ejemplo, de la rata, de los ratones. O sea, nosotros no lo sabemos, pero sí realmente esta manipulación existe, ¿no? Y trae consecuencias en la salud. En primer lugar, la primera consecuencia es la cantidad de alergias. Por otro lado, justamente estos alimentos lo que hacen es que cuando nosotros ingerimos medicamentos, seamos más resistentes a los medicamentos. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha comprobado que tendría consecuencias con la fertilidad. Algo muy, la verdad, que delicado. Dañino, muy delicado. Sí. Y en tercer lugar, por supuesto, que trae enfermedades vinculadas a los pulmones y en el hígado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que ya, por ejemplo, las personas, los niños recién nacidos, cuando nacen, ya tienen sustancias justamente en sus genes, en su cuerpo. Por lo que ha consumido la madre o el padre. Entonces, el nivel justamente de contaminación, ya esta contaminación genética no solo afecta al ambiente, sino directamente a nuestra salud. Por eso es importante, o sea, nosotros poder justamente identificar cuáles son los alimentos transgénicos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tienen etiquetas? No, no lo tienen. Eso parte justamente de la información que el consumidor como tal tiene que poder informarse y encontrar en diferentes páginas de internet para poder justamente informarse cuál tiene o cuál no tiene. En primer lugar, también lo que decimos siempre es una alimentación orgánica, ¿no? Utilizar alimentos orgánicos. Claro. O sea, alimentos que sepamos justamente quiénes los producen, qué utilizan en esa producción. Y que no sean dañinos con el ambiente, principalmente con nuestra salud. Claro, a veces es difícil, ¿no? Porque justamente lo hacen por un tema también económico, ¿no? Para poder producir más y que el costo sea menor, pero realmente consumir orgánico muchas veces también es más costoso, ¿no? Entonces es como que hay que hacer un equilibrio ahí que a veces no es fácil para las economías en los hogares. No, desde luego no es fácil, en primer lugar, porque estas empresas son empresas que monopolizan, por supuesto, los productores. Para que tengamos en cuenta, hay 181 millones de hectáreas de alimentos justamente transgénicos. En Argentina, solamente la producción de alimentos o los cultivos de transgénicos es del 14% a nivel mundial.
Por supuesto, hay muchos productores locales, más de 160.000 familias en Argentina que se quedaron sin puestos de trabajo y sin poder, o sea, por no poder competir con grandes empresas multinacionales que trabajan en la parte de biogenética, ¿no? Pero, bueno, por supuesto tenemos también nosotros la posibilidad y la habilidad de tener nuestras huertas en nuestras casas, empezar a cultivar desde nosotros mismos. Es todo un cambio cultural, ¿no? Que requiere también otra mentalidad y realmente empezar a tomar conciencia de lo que ingerimos. Dicen que somos lo que comemos, ¿no? Exactamente, por eso justamente, bueno, hablábamos antes también con Mariano, o sea, hay un libro que habla de mal comido, justamente lo que nosotros nos alimentamos y cómo en sí, en la misma relación con los seres humanos, con otras personas, en sí nos va afectando esta alimentación. Pero en primer lugar, lo que pensamos y lo que le decimos a las personas es, pueden cultivar en sus casas, es más difícil, pero eso sí es más barato quizás que ir a alguna verdulería orgánica o alguna granja, ¿no? O sea, tenemos esa posibilidad. En segundo lugar, si bueno, no tienen la posibilidad de comprar de manera orgánica, poder informarse qué alimentos contienen transgénicos o cuáles no. Por lo menos hacerlo un poco más equilibrada, ¿no? La alimentación. Exactamente. Y esto, recordar siempre que cuidar el ambiente es cuidar nuestra salud y por supuesto, como decís vos, o sea, cuando el cuerpo también, o sea, está sano, la mente está sana y por supuesto nuestro ambiente está sano. Claro, y además decías que esto comenzaba más o menos a partir del año 80, o sea que son ya algunas generaciones, ¿no? Que están expuestas a este tipo de alimentos. En sí, en la historia de la humanidad, 4.000 años antes de Cristo, o sea, ya existían en sí los cambios genéticos en los alimentos, ¿no? Pero no eran los cambios con esta justamente ingeniería genética que existe hoy en día de agarrar, por ejemplo, del pescado. ¿Por qué agarran del pescado en sí? Porque las corrientes marinas, que son más frías, agarran el gen puntualmente ese y lo utilizan en el tomate, ¿no? Para que justamente cuando se cultive ese tomate, lo que hace es que cuando hay, por ejemplo, inclemencias climáticas, lo que haga es que resista. Pero bueno, ya sabemos que que no ayudan a colaborar en sí en los productos locales, en las especies locales, que modifican la biodiversidad y por supuesto dañan nuestro ambiente. Esos son los conceptos que tenemos que tener hoy en claro.